Bueno, la primera pregunta es sobre algo que mencionaste en una entrevista, que es que el teatro no puede reflejar la realidad inmediata, que no es periodismo. ¿Cómo piensa la estética realista en relación a esta afirmación? ¿El teatro necesita metáfora y distancia crítica? Sí, yo me voy a contradecir un poquito. Es decir, porque no me gusta si el teatro tiene que ser, no puede esto. El teatro es un espacio, es esto, en el cual un grupo de actores seducen a un grupo de espectadores, los atraen, los divierten, a veces los aburren, depende del público. Pero es cierto, porque repasando un poco, así muy ligeramente, la historia del teatro, que hay una tentación, sobre todo, ahora no tanto, pero en nuestra época de utopías políticas, había como una especie de tentación de contar el momento, las cosas que pasan. Pero yo creo que es o la metáfora o una distancia como para no convertirse simplemente en leer un diario. Ahora, ha habido obras, alguna que no, me va a pasar muy seguido esto, no me acuerdo el nombre, que eran realmente era una obra que fue muy conocida, una obra directamente periodística, digamos. Por lo tanto, sí, pero no suele suceder, no. Pero algún artista, algún escritor lo logra, ¿no? De todas maneras, no es mi caso. Yo para tocar directamente el tema de los desaparecidos, de la represión, tuve que esperar hasta el 76, hace 2 años, 3 años, ¿no? No podía. Tenía la tentación, pero siempre veía eso, ¿no? Yo, por ejemplo, quería trabajar desde el lado de las víctimas y no avanzaba, no, me veía en la oscuridad. Y hasta que decidí tocarlo del tema de los victimarios, y ahí salió. Porque, por ejemplo, idealizar a una madre de Plaza de Mayo es muy difícil, porque todos tenemos ciertas miradas de vida, es decir, no son santas las madres, nadie es santo, entonces habría que mirarla desde sus contradicciones. Y eso también es una cuestión moral, ¿no? Del tiempo que te toca, dentro de muchos años a lo mejor habrá quien lo haga. Me gustaría retomar a continuación un concepto de su autoría vinculado al ejercicio de escritura. ¿Por qué afirma que escribir teatro es antinatural? Y porque es decir, el literato es un tipo que escribe algo para que los otros lo lean. Es decir, eso mismo que él escribió, que se lea tal cual, ¿no? Es decir, nosotros el Quijote lo leemos 400 años después, como lo escribió. Las obras de Shakespeare se ven hechas de cualquier manera, ¿no? Todos desnudos, es decir, no sé, con zancos, con narices rojas, en fin. Entonces, lo que pasa es que quiero decir que es antinatural visto desde la literatura, pero el autor de teatro tiene que saber que lo que él escribe es una partitura que va a subir al escenario. Un autor de teatro tiene que pensar más en el escenario que en el libro. Los que piensan en el libro suelen desbarrancarse. Hubo mucho teatro aburrido internacional después de Ibsen, ¿no? Cuando los actores salían a expresar las ideas del autor y eran puramente pura literatura. El teatro es acción. Las palabras bellas o no bellas nacen de lo que pasa entre los actores, ¿no? Bien, estando en este espacio es inevitable hacerle esta pregunta.
En alguna entrevista mencionó que el maestro Gené fue un hombre de teatro con mayúscula por su labor en diversos rubros del hacer teatral, su militancia política y su legado. ¿Cómo fue la experiencia de compartir proyectos como Nuestro Fin de Semana, Los Días de Julián Bisbal o Tute Cabrero? Y fueron, sobre todo en el teatro, Tute Cabrero era película, y yo vivía en Montevideo y el director Jusit la dirigía casi, que casi no pude ver en filmaciones. Sí, lo de Nuestro Fin de Semana, año 62, la terminé, 62, 63, se empezó a armar el elenco, eran todos estudiantes egresados de la única vez que en la universidad hubo teatro. La universidad había creado una escuela de teatro que la tenía, uno de los directores era Gené. Y bueno, yo conocí a una de las egresadas, le llegó la obra, la llevó al grupo de egresados que empezaron a juntarse para hacer teatro. Les gustó mucho, tenían, el protagonista no lo tenían, empezaron con... Y es una cosa muy curiosa, porque el protagonista después fue su maestro, Gené. Gené era el maestro de ellos. Un Gené que, para que lo conocieron ya más grande, era un Gené muy especial. Era un tipo muy rígido, muy seco, muy serio, muy riguroso. Era un alemán, pero de los peores. De manera que era muy difícil de establecer algo con él. Siempre era un distante, ¿no? Trataba de usted, por ejemplo, ¿no? Éramos muy jóvenes, él también, un poco mayor, pero tuve después la gran suerte de que él hiciera ese protagónico, porque fue un trabajo estupendo, y aparte esa disciplina que le imponía le venía bien también. Eran 9 actores y jóvenes. Y después él hizo mi segunda obra, Los Días de Julián Bisbal, que pasó lo mismo, si no pasó lo mismo en sentido. Sí, la dirigía David Stiebel. Algunos yo le hago nombres, los más jóvenes por ahí, no, pero seguramente algunos de ustedes recuerdan estos nombres, ¿no? La dirigía David Stiebel, y bueno, con Norma Leandro, y él era el protagonista único, porque es una obra que está escrita, ya no me acuerdo si 6, 7 escenas, donde el único que siempre está es él, el protagónico, Julián Bisbal, y los demás son por los padres, una mujer, en fin, todas esas historias. Y bueno, para mí fue realmente tener a un gran actor. Yo empezaba, eran mis 2 primeras obras, y tener a tamaño actor de protagonista, bueno, fue más. Después, los años, él se exilió, pero yo supe mucho de él, seguí sus trabajos, vi sus obras, y bueno, cada tanto nos encontrábamos, y algo me produce dolor, porque él estuvo a punto de hacer una de mis últimas obras. Yo le di el texto y me dijo, sí, podemos hacerla. Pasó un tiempo y después, bueno, supe que estaba enfermo, y eso, aparte de la desaparición de él, que como digo ahí, era un tipo, tocaba todos los instrumentos, ¿no? Y a primer nivel. El teatro ha sido un espacio de resistencia política y usted ha sido protagonista de ese movimiento teatral heroico que fue Teatro Abierto en nuestra dolorosa historia nacional. ¿Qué reflexiones en torno a ese periodo le gustaría compartir con la nueva camada de jóvenes teatristas? Primero, ser joven. Aquello fue realmente algo importante en la vida de los que lo hicimos. Yo cada vez, todos los compañeros de Teatro Abierto, algunos ya se fueron, pero siempre nos decimos, el mejor momento de mi vida fue hacer Teatro Abierto, y estábamos en plena dictadura. Es decir, el país nos dolía, teníamos todos los miedos, el odio, todo, bueno, no sé si la palabra odio cabe, pero bueno, había algo de miedo y de resentimiento y de bronca con esa dictadura violenta.
terrible. Nos sentíamos aislados, sobre todo los autores, estábamos prohibidos en todas las espacios oficiales. Incluso había autores que escribían televisión y como la televisión estaba en manos del Estado, también estaban prohibidos, de manera que su forma de vida todavía se le complicaba más. No era mi caso, yo no hice alguna vez televisión, pero muy aisladamente. Y bueno, podíamos hacer teatro en lugares como estos, mientras no saliéramos muy a la luz. Bueno, y la prueba es que yo tuve en el año 77 el mayor éxito de mi vida, que fue La Nona, y ahí nos tiraron una bomba Molotov, hubo una especie de presión para prohibirla, después un funcionario inteligente de carrera los convenció de que no. Le mandamos todos la obra, los comentarios y bueno, y logramos, nos prohibieron para menores de 14 años la obra. Necesitábamos expresarnos, pero expresarnos haciendo teatro, nada más. Entonces, el Chacho Dragún, que era el más delirante de todos nosotros, se le ocurrió esto de salir 21 autores todos juntos, con obras breves, cosa de que cada día hubiera 3 para cubrir la semana, las 21, y repetirla 8 semanas, y teatro a las 6 de la tarde, que hoy hay un poco más de horarios raros, pero en aquella época el horario era a las 10 de la noche, es decir, pero lo hacíamos a las 6 de la tarde, primero para tener una sala, y segundo por los actores que hacían funciones a la noche. Que había actores que estaban trabajando, había actores conocidos. Y bueno, y surgió la idea y de pronto empezó a avanzar de una manera notable. Yo no estaba en Buenos Aires en ese momento. Los 21 autores dijeron que sí. Después había que convocar a los directores. Dijimos un director por cada obra y un actor por cada personaje, para que hubiera trabajo para todos. Y fue así, todos que sí, que sí. Lo único fueron 6 o 7 actores que los advirtieron en la televisión que si estaban en teatro abierto no iban a poder trabajar en televisión y era su manera de vida, entonces se bajaron. Pero después fueron todos, había estudiantes de teatro, jóvenes, de todos los niveles. Bueno, y se hicieron lo que llamamos las parejas. Cada autor puso 3 nombres de directores con los que quisiera trabajar. Cada director puso 3 nombres 3 nombres de autores y con los coincidentes, y después los otros se fueron armando. Bueno, y era así, vamos a hacer teatro, conseguimos el Teatro El Picadero, hoy está de vuelta, pero no es exactamente, y empezó a pasar algo raro. Sacamos unos abonos para ir teniendo fondos para la puesta en escena, porque si bien las puestas eran muy elementales, no es como si en este espacio pusiéramos algunos objetos, pero eran verdaderos espacios bien teatrales, bien significantes para lo que se quería decir con la obra. Y bueno, esos abonos dijimos, no me acuerdo cuántos sacamos, eran bastantes. Pero pasó una cosa, se empezaron a vender como... Yo no vendía ninguno, pues no me gusta vender. Y me llamaron de la boletería y me dijeron, che, ¿tenés abonos? Trae porque se están saliendo todos. Y bueno, y se empezó eso. Y después vinieron los ensayos generales. Es muy común, en los teatros, es muy común que uno en un ensayo general invite a algunas personas para probar, para ver si se oye, si se ríen, si no sé, en fin, es como un precalentamiento. Y el primer ensayo general estaba repleta la sala con 300 personas, más gente afuera. Y así empezó. A la semana
Es decir, un éxito, aparte unos aplausos que parecía la cancha de Boca. Porque yo nunca me aplaudieron tanto, ni vi aplaudir tanto en teatro. Había un plus. El plus de, bueno, nos están diciendo, acá hay un acto de resistencia. Ese era un poco Después el mismo público formó un grupo de adherentes, se fue acercando. Y bueno, a la semana justo, pasado la primera semana de espectáculos, al octavo día, una madrugada a las 2 de la mañana, mientras Frank Sinatra cantaba en el Luna Park, el único día que cantó ese día fue, nos pusieron una bomba o más, no sé, reventaron medio teatro. Afortunadamente quedaron algunas cosas que nos permitieron seguir rápidamente, como vestuario, escenografía, pero destruyeron el teatro, la parte eléctrica, todo eso. Bueno, a mí me avisaron, yo estaba en mi casa, que suene el teléfono a las 2 de la mañana en esa época no era muy agradable, y atendí y me dijeron, se está incendiando el picadero. Entonces me vestí, me fui para ahí, empezaron a llegar algunos compañeros, una noche que garoaba, me acuerdo, y ya estaban los bomberos rodeando la cuadra, no podíamos acercarnos. Nos fuimos a la academia a tomar unas ginebras y a llorar. Pero dijimos, hay que seguir, vamos a seguir. No nos podemos achicar. Y al día siguiente nos reunimos en el auditorio de Argentores para decidir y todos dijeron seguir. Y se produjo el otro milagro, no sé si es un milagro, pero fue la notable adhesión del mundo cultural. Produjo una reacción totalmente en contra del atentado. Desde ya, a nadie le gustan los atentados, pero se produjo una cosa, hasta algún diario como Clarín, en aquella época, protestó por el atentado. Y después aparecieron 19 salas que nos dijeron, vengan acá, sigan acá. 110 pintores donaron cuadros para que pudiéramos reponer los gastos. Salió danza abierta, poesía abierta, y cosas. El movimiento cultural tiene una forma de adherir, tomar la misma bandera en su propia especialidad. Y bueno, y ahí cuando llegó el momento de elegir las salas, elegimos la más impresentable de todas, que era el Tabarís, porque el Tabarís hacía el peor de los de teatro comercial, pero muy bien. Tenemos una anécdota que siempre recordamos. El teatro era original, lo tenía un viejo carcamán del mundo de la revista, es un viejo atorrantón simpático que se llamaba Carlos Apetí. Pero ya lo habían subalquilado, digamos, ya la parte teatral la hacían Carlos Rottenberg y Guillermo Bredestone, que fueron ellos los que dijeron, vengan acá, Carlos Apetí aceptó siendo... No era fácil, porque veníamos de un teatro que nos habían puesto una bomba. Y cuando se hizo el acuerdo, cuando todo ya se terminaba y se iban, Carlos Apetí le dijo, muchachos, los bomberos a Borderó. Bueno, damos por finalizado el encuentro. En nombre del CELCIT, agradecerte profundamente por el privilegio de compartir con nosotros esta experiencia, esta charla. Gracias.